Dale. Bueno, Mila, una cuestión que se habla últimamente es de la ilustración oscura. Así como la ilustración puso en el conocimiento, esos tipos van contra el conocimiento. ¿Qué se puede decir de esto, de estos teóricos así del tecnofeudalismo que hablan que mezclan escatología cristiana, de que Jesús, si bien va a venir una computadora, como decía en algunos Estados Unidos, que mezclan también la idea de eliminar los gobiernos? ¿Cómo, digamos, cómo se embridan todas esas, cuáles son las fuentes del tecnofeudalismo, las fuentes ideológicas? A mí me parece, como te digo, fundamentalmente que son aceleracionistas, o sea, están dispuestos a todo en teoría para la evolución de la humanidad, pero es con un fin egoísta que es el beneficio de un pequeño grupo de la humanidad a costa del resto. Es muy eugenésico porque lo que plantean es que hay un sector de la humanidad que merece vivir para siempre, adquirir privilegios gracias a la tecnología, superpoderes, capacidades que el ser humano no hubiese tenido, y por el contrario creen que todos los demás merecen ser más o menos utilizados para hacer biodiesel y experimentación genética. Eh, por lo cual, a ver, si lo miramos desde el punto de vista de lo que ellos escriben, de lo que ellos piensan o de cómo ellos justifican lo que quieren hacer, en resumen es esto que te digo, o sea, es la búsqueda de dejar de sostener un sistema donde nosotros teníamos puntos de fuga, representación, donde podíamos canalizar nuestras incomodidades, donde podíamos ser escuchados, porque para ellos no les es más rentable porque es más fácil reemplazarnos por robots, básicamente. Entonces ese pequeño grupo de poder concentrado puede vivir cómodo, disfrutando todos los recursos del mundo, habiéndose quitado de encima a la mayoría de la población. Ese es el objetivo final. Creo que todo lo demás es más como quizás un relato construido para tratar de justificar en cierta medida ideológica o adoctrinar a cierto grupo, como puede ser la elite de Silicon Valley, en base a por qué hacen tal cruel cosa o tal deshumanización. Si me preguntas a mí, han llegado a una conclusión perfectamente válida. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos empatía, tenemos humanidad, y en cierta medida hemos buscado la paz y el sostener a la mayor cantidad de gente posible en las mejores condiciones posibles. Pero ellos consideran que la evolución del hombre no pasa por mejorar como hombre o como conciencia, pasa por explotar todas las potencialidades del ser humano, y para eso necesitan que solo un grupo lo haga a costa del otro. El gobierno de Trump en algún momento asumió con un discurso antielitista. Después él pactó con Silicon Valley. Antes de meternos con Milley, Trump, ¿cómo dialoga o no con estos sectores? Yo creo que Trump nunca fue antielitista, me parece que él más bien iba contra cierta élite estadounidense que representaba a otro sector económico que él no representa, pero sí viene a representar a esta nueva élite económica. Quizás ya no representa tanto a lo que eran, no, digamos, no sé, la industria farmacéutica, la industria del petróleo, la industria, un montón de industrias que históricamente, digamos, tuvieron el poder y el control en Estados Unidos, pero sí representa a estas nuevas élites económicas que son justamente las élites tecnofeudalistas. Yo creo que él siempre llegó de la mano de ellos, pero considero que puntualmente recién en su segundo mandato lo vemos a plena luz del día por una situación muy clara. Ya había pasado o se atraviesa la pandemia y se puede vislumbrar quiénes eran los verdaderos financistas detrás de Donald Trump. Se demuestra que no era Rusia, sino que era otra cosa. Digamos que lo de Rusia fue un gran fuego de artificio de los demócratas, en parte también. ¿A qué te referís con Rusia? No, no entiendo.
No, que en algún momento se decía que era un hombre de Putin. Bueno, no era un hombre de Putin Trump, era más bien un hombre más bien así con Vale, digamos que los modos populistas de Trump en realidad son eso, son, digamos, las argucias argumentativas o, digamos, el carisma que no tienen presidentes norteamericanos, por lo menos desde Kennedy. Eso es lo que lo haría diferente, es que es un hombre más carismático, digamos. Él vino, él vino exclusivamente a traer, a imponer en Estados Unidos una nueva élite económica, pero de la mano de esta nueva élite económica también un nuevo sistema de gobernanza de Occidente, por lo cual, a ver, más allá de si él negocia o no negocia con Rusia, es muy importante tener presente eso, porque es fundamental para entender qué es lo que está haciendo el gobierno de Trump, entender que responde efectivamente, exclusivamente a los tecnofeudalistas. Por eso también todo este tema de el vínculo con Israel, de cómo se da el apoyo en la guerra incondicional, en todo lo que está pasando con Palestina, hacia Israel, en lo que pasó con Irán, etcétera, porque ahí lo que estamos vislumbrando es justamente Israel apunta también a darle todos estos beneficios a los tecnofeudalistas. De hecho, eh, es un poco los acuerdos de la Pax, como lo llaman ellos, que incluso se quisieron traer acá a Argentina, que tienen que ver con los recursos, que tienen que ver con poder brindar litio, tecnología, o distintos minerales que tienen que ver con la tecnología, para que nosotros hagamos extractivismo, ¿no? Y se lo cedamos a las grandes tecnológicas. Bueno, ese proyecto principalmente es un enclave de Israel, incluso más que de Estados Unidos. Pero en el fondo, a la larga, es lo mismo. O sea, son los tecnofeudalistas que tienen el mismo objetivo, digamos, y en caso de que no lograrlo a través de la principal potencia occidental, que es Estados Unidos, es llevarlo adelante desde quizás, por ejemplo, Israel como gran posibilidad de potencia, ¿no? A nivel mundial también. Es como si ellos tuvieran, bueno, tenemos Estados Unidos para imponer nuestro modelo de gobernanza a nivel global. Si esto no sale desde acá, lo haremos desde Israel también. Es como es el sistema que vienen manejando, en el cual América Latina entraría, como te dije, dos cosas. Uno, un refugio frente a cualquier situación global. Y dos, el extractivismo liso y llano para las grandes tecnológicas. Eh, pero siempre es con la gente afuera. Me parece que es importante entender, el modelo este siempre es con la gente afuera. No solamente los argentinos, la gente, las grandes masas colectivas del mundo afuera. Eh, es importante para mí dejar ese mensaje constantemente. Es fundamental que entendamos que lo único que nos queda es luchar. No solo a nosotros, sino a todos los pueblos libres del mundo y sobre todo los del sur global, que son los que en este enclave les quieren dar o resignar un lugar que es absolutamente extractivista, deshumano, eh, eugenésico. No me sobran palabras, digo. No es por nada que nosotros recibimos una gran campaña anti-Argentina este último tiempo cuando pasó lo de Inglaterra. O sea, no es como una casualidad, digamos. Tiene un objetivo. Este, Sobre eso puntualmente, y así que cerramos, vamos cerrando con esos temas, el caso de Colombia con Spirindela y cómo se vincula con Milei, que también tiene un discurso también, por ejemplo, legalizar la venta de armas. Bueno, yo estoy muy en contacto con lo que pasa en Colombia porque hay una ramificación de nuestra agrupación ahí. Justamente venimos advirtiendo el avance de un modelo similar al de justamente el de Milei, pero en Colombia. Y yo creo que Colombia tiene un gran desafío de ahora en adelante porque este nuevo, primero porque Colombia tiene una manera de hacer política mucho más peligrosa, mucho más agresiva, mucho más violenta de lo que por ahí se vive en Argentina, donde ser activista es un peligro, casi está en peligro tu vida, tu integridad constantemente.
Por lo cual la lucha que van a tener que dar los colombianos es mucho más reñida y mucho más importante, pero en definitiva es lo mismo. O sea, en cuanto puedan, van a ir por todo, por las tierras colombianas, por todas las leyes de Colombia, por todos sus recursos naturales y por supuesto para hambrear y maltratar a todas las grandes masas, que como siempre es con la usura, con el hambre, proliferando todo tipo de situaciones que generen, digamos, desmoralizar a la sociedad, ¿no? Profundización de la prostitución, de los vicios, quitar el rol de la mujer en la vida cívica pública, que podemos decir que es algo menor, pero no lo es. O sea, realmente cuando vemos y pensamos por qué en este momento estas nuevas derechas globales buscan sacar el voto de la mujer de la discusión, no es porque sí, es porque el voto de los hombres es mucho más fácil de conseguir. Si vos te fijas, todo la publicidad y el relato de los libertarios y de las nuevas derechas está orientado a buscar el voto del hombre joven. El voto del hombre joven es mucho más fácil de conseguir porque responde a una cuestión biológica de seguir al macho alfa que te está hablando en la televisión, al influencer que te está hablando en tus redes sociales, etcétera, o en su efecto llenar los reels de TikTok y de Instagram de mujeres hechas con IA defendiendo a Trump, defendiendo a Milei, defendiendo y eso que vemos, ¿no? Sin embargo, el voto de la mujer tiene un criterio más difícil de controlar. Entonces, por eso es esto de avanzar contra el voto de la mujer también. Siempre hay una razón, digamos, mucho más llana y mucho más de rentabilidad detrás de las lógicas de las nuevas derechas. Eso me parece súper importante, pero considero que en Colombia va a estar mucho, incluso mucho más reñido de lo que está acá en Argentina, por el nivel de violencia y peligrosidad que se vive cuando ejerces la política o participás en Colombia. En el caso de Spirinela, él se hizo rico con las criptomonedas, algo que tuvimos nosotros con el meme coin de Milei. ¿Qué te puede decir también de ese mundo de hacerse rico con las criptomonedas, con ese dinero así memeado, digamos? Mira, a mí me parece que más allá de que existen criptomonedas, de que es una nueva forma de intercambio económico mundial, podríamos hablar de la historia de la moneda, del intercambio económico, cómo empezó y de cómo esto es una nueva parte de la historia respecto a cómo se hacen los intercambios económicos en el mundo. Pero la realidad es que hay que observar esta nueva dinámica, porque digo, quien controla la dinámica controla la economía, y yo creo que el problema ahí no es la tecnología, sino quien la controla y cómo la usan. En el caso de Milei tuvimos un manejo irresponsable, ilegal, no correspondiente a un funcionario público, bueno, un montón de cuestiones de por medio que tienen que ver con la causa libra, pero por otro lado tenemos otra situación que tenemos que plantearnos también. Si estas monedas son nuevas formas de intercambio global, ok, ¿quiénes dominan estas nuevas formas de intercambio? Porque si mañana quiebra Bitcoin, ¿dónde hacemos el reclamo? No sabemos ni quién creó Bitcoin. Entonces, yo creo que ahí debería estar el planteo y me parece que los estados tienen un desafío de poder ofrecer maneras soberanas de acceder a estos nuevos intercambios. No, o por ejemplo la regulación de las criptomonedas o del envío de información financiera, que es algo bastante rechazado por las élites globales. Cosa que, charlando que charlamos al principio, lo pedía el Papa Francisco, por ejemplo, el envío de datos transfronterizos entre los gobiernos, por ejemplo, la coordinación en el control financiero. En un principio las criptomonedas eran una cosa súper rebelde, difícil de manejar tanto para bancos como para estados. No eran una cosa del establishment, pero también ahí hay que ver, porque no surgieron de la nada. Pusieron en jaque un establishment que estaba bancario y empezaron a cambiar la forma de transaccionar del mundo. Entonces, quizás estamos yendo a una nueva forma de transacción, quizás por también la decisión de quienes están detrás de estas tecnologías. Y ahí es donde tenemos que ver a dónde nos está conduciendo esto y hasta dónde nos conviene para sostener la soberanía,
las inversiones y los recursos de los argentinos, los ahorros de los argentinos. Yo creo que esa tiene que ser la discusión, porque el mundo va moviendo su manera de hacer estas transacciones, ya sea por voluntad de alguien que quiere correrse de los bancos o por voluntad de alguien que quiere avanzar hacia una manera distinta de gobernar económicamente el mundo también. Bueno, de ambas formas, la discusión que a nosotros nos tiene que interesar como ciudadanos argentinos es cómo hacemos para proteger de la mejor manera nuestras inversiones, nuestras formas de transacciones y también a dónde va esa información de las transacciones que hacemos los argentinos con ese tipo de intercambios, ¿no? Que son la blockchain o las monedas que utilizan la tecnología blockchain en definitiva. Bueno, las últimas dos preguntas son, la penúltima es, ¿cómo ves a Milei? Si lo ves, como dicen algunos, en el peor momento de su gobierno, o lo ves en una especie de empate. ¿Cómo ves la situación actual, digamos, post Eh, rechazo de una parte de la ley de tierras? yo lo veo en su peor momento, pero no, yo creo que todavía no es su peor momento, pero está en un muy mal momento. Porque creo que han perdido el relato, creo que han perdido la batalla cultural y sobre todo creo que también la sociedad se dio cuenta de la verdadera intencionalidad de este gobierno, nunca fue representar el interés de los argentinos, pero por sobre todo nunca fue representar el interés de los argentinos que los votaron, porque las personas que los votaron para que no incurran en las viejas prácticas de los demás espacios políticos, para que no ejerzan corrupción, como sí ejercieron quizás otros espacios políticos, y quizás eso trajo un descontento importante a la sociedad, para que hagan un cambio en la economía de los argentinos, y ninguna de esas cosas pasaron. Al contrario, todo empeoró más. Hay más corrupción, hay más situaciones de desigualdad, hay más pobreza, el presidente y toda su banda ha sido enormemente corrupto en distintas formas y maneras tan similares como han sido otros gobiernos o aún peor. Y para colmo y todo, se dan el tupe de ser violentos con la sociedad, de agredir, de hablar con soberbia, de reprimir. Yo creo que el argentino en ese sentido tiene muy poca paciencia y ya está con un hastío importante hacia el gobierno. Y como última pregunta, sé que en Argentina es muy difícil hacer futurología, pero ¿cómo ves el año que viene, el año electoral? Si el gobierno, si Villarroel se va, si el peronismo se une o si va a ganar ante Gebel. Pueden pasar demasiadas cosas acá el año que viene, pero realmente creo que hay momentos en la Argentina donde uno puede más o menos dislucidar lo que va a venir o lo que va a pasar. Creo que en este momento es muy complejo y me atrevo a decir que en realidad no está en manos de lo que la política decida, sino la sociedad ya decidió que quiere, la sociedad giró hacia un nacionalismo y ahora está en ver quién representa eso, quién logra esa representación. Y está muy complicado porque vos tenés de un lado un gobierno cipayo, concretamente para el 70, casi 80% de la población, y del otro lado tenés una oposición para la cual, para mucho de su apoyo, está siendo funcional o tibia o no haciendo suficiente, y para mucha otra gente es quienes nos trajeron hasta acá también. Entonces es un desafío enorme construir una representación para lo que hoy el pueblo argentino está pidiendo, porque está pidiendo realmente que la política esté a una altura que no sé si lo está. De hecho, la política ni siquiera sé hasta qué punto está entendiendo qué es lo que la gente está pidiendo en la calle. Digamos que es algo más que se vayan todos, ¿me quieres decir? Es más profundo que un que se vayan todos. Yo creo que la sociedad no solo pide un que se vayan todos, está pidiendo además una representación del interés nacional, de la soberanía nacional, una recuperación de la economía, una recuperación de la industria. Eh, Quiere además gobiernos menos corruptos